Así que nos vamos a dirigir entonces a la unidad 6 para estudiar ese último bloque, dentro de ese último bloque, que es en lengua, rematar la parte del análisis sintáctico que trata con los complementos del verbo. Seguimos ahí, tema 6 lengua. Luego veremos brevemente los recursos extra, como solemos hacer. Y vamos abajo a la parte del archivo, donde están los archivos, y vamos nuevamente a descargar y a proyectar el archivo, el cuadernillo que habla de repaso sintaxis, o aquí viene como fotocopia de repaso de sintaxis, pero es el mismo que ha aparecido, ya lo hemos dicho varias veces, el mismo que ha aparecido en la unidad 3, perdón, en la unidad 4, en la unidad 5 y ahora en la unidad 6, ¿vale? Así que, y aquí lo. Bien, la semana pasada o en el bloque anterior veíamos cuatro complementos del predicado, ¿no? Los cuatro complementos del verbo que además eran como la columna vertebral, ¿vale? Aunque yo muchas veces no suelo hablar o no hablo de más o menos importante, pero en este caso pues sí que esos cuatro complementos que vimos, directo, indirecto, circunstancial y atributo, sí que eran, digamos, importantes y sobre todo por la cantidad de veces que aparecen. Hoy vamos a ver tres complemento predicativo de régimen y complemento agente que, digamos, son menos comunes, aparecen menos veces, pero que también pues, son complementos que, como digo, pues podemos encontrar y por lo tanto hay que saber identificarlos y analizarlos. El esquema para hablar de ello va a ser el mismo que utilizamos, como digo, para hablar de esos complementos anteriores. Voy ya directamente al primero, al complemento de régimen, perdón, complemento predicativo, que lo tenemos aquí a través de ese cuadro donde se nos indica el sintagma, más o menos qué significa, cuál es la función de ese complemento, qué procedimientos, pruebas, trucos, en definitiva, tenemos para comprobar que ese sintagma que yo he identificado como un complemento concreto, confirmar, como digo, que es ese complemento y eh, ejemplos, ¿no? Con los que podemos trabajar. Bueno, pues vamos a empezar entonces en este caso con el complemento predicativo. Bueno, un inciso. Cuando hablamos de complementos del verbo, de complementos del predicado, evidentemente todos van a estar dentro de ese predicado y todos lógicamente van a hacer referencia, van a estar conectados de alguna manera con el verbo, con el núcleo de ese predicado. Bueno, decía entonces, complemento predicativo. ¿Qué sintagmas pueden funcionar como complementos predicativos? Bueno, pues, de un lado, un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Perfecto. Un adjetivo o un nombre, que diríamos así un poco más coloquialmente. Mira, el complemento predicativo, y esto ya se relaciona también con la forma en la que podemos identificarlo, me indica a mí, me dice algo de cómo se encuentra, del estado de ánimo, de la situación, del sujeto o del complemento directo. Me especifica cómo está, o como dice ahí, una propiedad, una cualidad, el estado, la situación de ese sujeto o del complemento directo. Esto quiere decir que ese complemento predicativo va a estar conectado directamente, va a hablar o del sujeto o del complemento directo, de uno de los dos. No de los dos a la vez, sino de uno u otro. Y esto ya en sí constituye como una primera prueba. Es más, para mí es la más importante. Cuando uno identifica en el predicado un sintagma nominal o adjetival que puede ser complemento predicativo, que yo creo que puede ser complemento predicativo, compruebo esa conexión, compruebo de quién me habla. Si me habla del sujeto o me habla del complemento directo, pues ahí ya tendré, digamos, más argumentos para defender o para sostener, apoyar mi opinión, mi idea de que se trata de un complemento predicativo. Y si encima, eso de por sí es una prueba, o sea, porque en este caso del complemento predicativo, la identificación que me lleva a mí a pensar que es complemento predicativo y la prueba o una de las pruebas que me llevan a mí a comprobar esa identificación, pues son lo mismo, que es que hable, que me diga algo del complemento directo o del sujeto.
Pero además, si veo que se relacionan, veo que habla de uno o de otro, y si encima, y esta es la prueba definitiva, compruebo que ese complemento predicativo, ese sintagma adjetival o sintagma nominal, que yo creo que es complemento predicativo, concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo, dependiendo de a quién se refiera. Si concuerda en género y número, como digo, pues entonces esa es ya la prueba definitiva. Estaríamos sin duda delante de un complemento predicativo. Este cuadro también indica una prueba que es sustituirlo por así. Lo que ocurre es que esa prueba, bueno, si se trata de un sintagma adjetival, si el complemento predicativo se presenta en la forma de un sintagma adjetival, bueno, pudiera valer, pudiera ser. Pero cuando se trata de un sintagma nominal, esa sustitución, esa prueba queda bastante más extrema. Pero bueno, es decir, al sustituir un sintagma nominal por así, aun cuando funcione complemento predicativo, queda un poco raro y nos puede inducir a confusión, puesto que el sentido, el significado, no es, queda, como digo, esa expresión de esa frase y esa expresión, por lo tanto, ese significado queda un poco confuso, no queda totalmente claro, no la recomiendo, ¿vale? Lo que funciona es justo como digo, de quien habla, con quién está conectado y comprobar si concuerda en género y número con ese adjetivo o con ese sustantivo, es decir, perdón, con ese sujeto o con ese complemento directo del que habla. Y algo importante también, el complemento predicativo solo se utiliza, es decir, solo lo podemos encontrar en predicados verbales. Si se trata de un predicado nominal, es decir, aquel en el que el sujeto, perdón, en el que el núcleo del predicado es ser, estar, parecer, recordad, ni hay complemento directo, ni vamos a encontrar tampoco complemento predicativo. ¿Vale? Bueno, pues eso sería ese complemento, como digo, llamado predicativo. Vamos a verlo a través ya de un primer ejemplo, justo del que tenemos ahí, el que dice, eligieron delegada a Carmen. Hola, creo que Jazmín ha llegado, ¿no? Hola, Jazmín, ¿qué tal? Bueno, pues hemos dicho, eligieron delegada a Carmen. Bueno, pues vamos a seguir, digamos, las indicaciones o las recomendaciones que yo daba, porque este procedimiento, estos pasos de análisis no son obligatorios, son como vengo diciendo todos estos días, recomendados, sujeto y su núcleo, predicado y su núcleo. No hay sujeto, no hay nada que pueda ser sujeto, pero necesitamos en la frase, por la forma del verbo, un sujeto, por lo tanto, claramente yo aquí tendré un sujeto omitido que, viendo lo que ahora identificaremos como núcleo del predicado, que es eligieron, será ellos. Y por tanto, todo lo que queda, una vez que yo he identificado el sujeto omitido, todo lo que tengo ahí en la frase, todo lo que me dan por escrito, digamos, es predicado. Estábamos diciendo que el núcleo es eligieron, por lo tanto, predicado verbal. Con lo cual, luego tendré que completarlo con el apellido de transitivo si hay complemento directo o intransitivo si no lo hay. Y aquí me queda delegada y car, esos dos sintagmas. Yo sé que van por separado porque los dos hablan, se refieren, están conectados al verbo. Y todo lo que se refiere al núcleo del predicado, al verbo, va por su cuenta, va por separado. Bueno, vamos a empezar por el que está más cerca del el verbo del núcleo del predicado, que es delegar. Lo que yo sugería en el bloque anterior, cuando vimos los otros complementos, es, si es un predicado verbal, utiliza este ranking, utiliza, digamos, o sigue estos pasos, y en este orden. Primero, busca si hay un complemento directo. Segundo, tanto si lo hay como si no, busca un complemento indirecto. Y ya a continuación, prueba con los demás complementos. Empiezo por delegada.
Delegada de por sí no puede ser complemento ni directo ni indirecto. Es decir, ya lo descarto de una vez, siguiendo esos pasos que acabo de decir. ¿Por qué? Porque se trata de un sintagma adjetival. Y los sintagmas adjetivales nunca pueden ser complemento directo o complemento indirecto. ¿Veis lo importante que es saber qué tipo de sintagma puede funcionar como, como los diferentes tipos de complementos? Porque a la hora de analizar me permite a mí descartar o no ciertas posibilidades. En el caso de, perdón, no, perdón, perdón, tenía en mente otra, eh, otra idea. Delegada es un sustantivo, es un sintagma nominal, no es un sintagma adjetival. Que, por lo tanto, insisto, siguiendo con esta idea, me sirve para descartar. Si es válido de lo que acabo de decir, la importancia, como digo, de conocer cada complemento, qué sintagma puede funcionar como dicho complemento. Vale, volviendo a la frase. Delegada es sintagma nominal. Ok. Pues vamos a empezar. Primero debo de comprobar si se trata o no de un complemento directo. Un sintagma nominal, ¿ok? Que los complementos directos pueden ser sintagmas nominales, pero hay una razón, hay un argumento que me impide a mí, o sea, que ya descarta que delegada sea complemento directo. Dijimos en su momento que el complemento directo puede venir, se puede presentar como un sintagma nominal siempre y cuando ese sintagma nominal se refiera a una cosa, a algo inanimado. Delegada, en cambio, se está refiriendo a una persona, por lo cual descartamos la posibilidad de complemento directo. Paso ahora a ver si es complemento indirecto. Tampoco, y ya lo descarto desde el principio, porque el complemento indirecto solo se podía presentar en forma de sintagma preposicional, empezando por a o para, más un sustantivo o un sintagma nominal referido a una persona. Sí, es verdad, delegada se refiere a una persona, pero no va en un sintagma preposicional con a o para, con lo cual descartado también, ¿no? Antes con el complemento directo, a lo mejor alguien, en este caso que estaba aquí viendo el vídeo, ha dicho, pero los complementos directos también pueden ser personas, también pueden referirse a personas. Sí, pero siempre y cuando vaya en un sintagma preposicional encabezado por. En definitiva, descartado complemento directo, descartado complemento indirecto. Ahora ya entramos en el mundo de qué otro complemento puede ser. Hemos dicho que un sintagma nominal. Ok, ¿de quién está hablando? ¿A quién se refiere? O sea, hay alguien, porque como he dicho, refiere a una persona y además femenino. ¿Hay algo o alguien en la frase, como digo, a la que de la puede estar hablando? Pues sí, parece que habla de Carmen, porque la delegada es Carmen, dentro del sintagma a Carmen. Es decir, parece que se relaciona con otro complemento. Ese complemento, que es un sintagma preposicional, que empieza por A y que tiene como sintagma nominal un sustantivo referido a una persona, dicho así, puede ser que sea complemento directo. Tiene una forma de complemento directo. Por lo tanto, delegada pudiera ser complemento predicativo, porque, insisto, está conectada con ese sintagma, con a Carmen, y a Carmen, luego lo comprobamos, parece ser que es complemento directo, pudiera ser complemento directo. Vamos a hacer la última prueba, que es comprobar que ese sintagma, que yo creo que es complemento predicativo, concuerda en género y número con el nombre, el sustantivo. El sustantivo es un sustantivo, un nombre propio, referido a una persona, a una mujer en este caso, y singular. Delegada es femenino, singular. ¿Recuerda? Me cuenta alguna cualidad, una situación del complemento directo y concuerda en género y número. Con lo cual ya puedo decir que se trata de un complemento predicativo. Y en el caso de Carmen, que como viste ya nos hemos adelantado un poco por aquello de comprobar si delegada era complemento predicativo, hemos dicho que puede ser, tiene toda la pinta de ser un sintagma, perdón, un complemento directo. ¿Por qué? Porque es un sintagma preposicional que empieza por a. Carmen es un sintagma nominal que se refiere a una persona. Bueno, voy a comprobarlo con la sustitución, en este caso, por la. La eligieron delegada. No hay más que decir. Es complemento directo. Y por lo tanto, predicado verbal transitivo.
¿vale? Como entonces ese predicado habla del sujeto, se conecta con el sujeto o con el complemento directo, teniendo, concordando en género y no. Si alguien que está viendo esto dice, pero un momento, ese sintagma preposicional que empieza por A, que continúa con un sintagma nominal que habla de una persona, complemento indirecto también puede presentarse de esa manera, porque no es complemento indirecto. Recordad lo que dijimos la semana pasada o en el bloque anterior, el pequeño truco que tenéis que tener en cuenta cuando esto ocurre. Si os encontráis en un predicado verbal con un sintagma preposicional de esas características, a persona, tenéis que seguir un orden. Primero, comprobad si se trata de un complemento directo. Si después de hacer las comprobaciones no sale, no es complemento directo, entonces pasáis al siguiente, os movéis al siguiente paso, que es comprobar si se trata de un indirecto, ¿vale? Pero hay que descartar, primero, que ese sintagma preposicional a las personas no sea complemento directo, para luego comprobar que es indirecto, ¿vale? Hay que seguir ese orden. Cuando nos encontramos con esos sintagmas en predicados verbales, comprobar primero si se trata de directo y si no, comprobar si se trata de complemento indirecto. Bueno, pues esto es el complemento predicativo, como digo, ¿no? Si volvemos al aula virtual, al, al cuadernillo, hay, por ejemplo, los tripulantes acabaron agotados. En este caso se trata de un sintagma nominal que habla del sujeto, fijaos, tripulantes agotados. Concuerdan en género y número. Agotados habla de los tripulantes, me dice a mí cómo se encuentra, cómo acabaron los tripulantes. Por lo tanto, solo lo puedo marcar como complemento predicativo. Y antes de pasar al siguiente, aclarar, os dar las herramientas para evitar una posible confusión. Hay veces, especialmente cuando se trata de un complemento predicativo, especialmente, insisto, cuando el complemento predicativo viene en la forma de un sintagma adjetival, en el que se puede confundir, en el que a la hora de analizar os puede llevar a pensar que se trata eh, de un complemento circunstancial de modo, pero no es posible, ¿vale? Vamos a ver. Para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, corrido la maratón. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. De un lado, corrieron la maratón rápido. Laura corrió ah, la maratón rápida. En un principio parece que es exactamente lo mismo, lo que nos están diciendo lo mismo, pero no es así. No es así. Fijaos, en la primera frase, corrieron la maratón rápido, ese es el predicado verbal, yo tengo rápido, ¿no? Corrieron es el núcleo y la maratón es el complemento directo. Claro, rápido, aquí se puede identificar como un sintagma adjetival. ¿De quién me habla? ¿Con quién va conectado? ¿Va conectada con la maratón? ¿La maratón rápido? No. Además no concuerdan en género y número. ¿Va conectado con el sujeto? El sujeto es ellos. ¿Ellos rápido? Pues tampoco. Y además no concuerdan en género y número. Es decir, solo pueden ir conectados rápido, solo puede referirse a corrieron. Corrieron rápido. Por lo tanto, sería un complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Porque me está especificando, al conectarse, al hablar de la acción, me está especificando algún detalle, información sobre la acción. En cambio, fijaos, en Laura corrió la maratón rápida. Tenemos por un lado Laura, que es el núcleo,
sintagma nominal sujeto, es decir, el sujeto expreso, corrió la maratón rápida, el predicado verbal, corrió un núcleo, nuevamente es la maratón, sería el complemento directo. Y si yo hago la misma prueba de antes, para ver con quién va rápida, hombre, corrió rápida. Mm, sí, pero si yo lo conecto, fijaos, Laura corrió la maratón rápida, eh, parece que, porque lógicamente rápida está hablando, se está relacionando con o me está especificando, digamos, cómo fue un corredor, ¿no? Es decir, la velocidad del corredor. Rápida podría conectarse con Laura y concuerda en género y número. Laura es un nombre propio que es singular, femenino y rápida también es singular. Con lo cual sería un complemento predicativo. Si lo conectara con el verbo corrió rápida, aunque no se vea tan claro, pero realmente no me especifica la acción, no me especifica una característica de la acción, me especificaría una característica, una situación, en este caso de Laura. Laura corrió la maratón rápida, ella fue rápida, ¿vale? E incluso, porque cumple también, podría decirse que se conecta con maratón, aunque si se conectara con maratón, ya ahí sería, digamos, parte del sintagma adjetival, ¿no? Perdón, del sintagma nominal que forma el complemento directo y no sería ya tanto un complemento predicativo. En cualquier caso, rápida, como digo, en este caso se conectaría con ese sintagma nominal, con ese sujeto, porque me cuenta algo de él, Laura rápida, es decir, cómo corrió, cuál era su actitud, su situación. Y además, como digo, concuerda en género, ¿vale? Por lo tanto, no es posible, en el caso de que aparezca una palabra, como aquí rápido o rápida, en el caso de que aparezca esa palabra que pueda confundirse o dudarse entre complemento circunstancial o complemento predicativo, porque como hemos visto, el circunstancial solo se refiere, solo conecta con el verbo, corrió rápido, corrieron rápido, mientras que el complemento predicativo habla, en este caso, del sujeto o del predicado, ¿no? Perdón, del complemento directo, ¿no? Laura rápida porque Laura fue rápida, ¿no? Se entiende que esa fue su actitud dentro de la carrera. ¿Vale? Haced esta prueba cada vez que pueda surgir esa confusión y no os equivocaréis o os equivocaréis muy poco. Vale, vamos a bajar a seguir ahora con el llamado complemento de régimen. Bueno, este complemento es un complemento bastante particular. Primero, siempre viene expresado en la forma de un sintagma preposicional. Y además, va conectado íntimamente con el verbo, de tal manera, es lo que dice ahí, que viene regido o impuesto para ciertos verbos. Es decir, de tal manera viene conectado, determinado por el verbo, que los verbos que llevan complemento de régimen a la hora de conjugarlos, a la hora de referirnos a ellos, desde un punto de vista del léxico, del vocabulario, se menciona con esa preposición. Es decir, se dice el verbo junto con la preposición con la que van unidos y sin la cual no se puede, dentro de una oración, no podrían tener sentido completo, ¿no? Por ejemplo, como depender de, abstenerse de, confiar en. Cuando pensamos en esos verbos, siempre pensamos en el verbo en sí, lo que significa, pero a la vez que va seguidos obligatoriamente, de una preposición y además de una preposición concreta. Pues ese sintagma preposicional que inicia, que empieza esa preposición concreta, es el complemento de régimen. Tan es así que si yo quitara ese complemento de régimen, si yo quitara ese sintagma preposicional de la oración, la frase quedaría necesitaría información, ¿no? Si yo te dijera, eh, como dice, me arrepiento de todos mis errores y quitara de todos mis errores y dijera, me arrepiento, la persona que me lee o me escucha, pues se quedaría con la duda, pero ¿te arrepientes de qué? Insisto, estos complementos de régimen van íntimamente ligados, en su sintagma preposicional íntimamente ligado al verbo, el que acompaña,
de tal manera que no se pueden separar. Y a la hora de pensar o de estudiar ese verbo, lo pensamos y lo estudiamos junto con esa preposición, a repetirse de, lo que sería. Mira, si volvemos un momento a- al aula virtual, a esta sección de lengua de la unidad 6 que estamos trabajando, tenéis justo en la parte de archivos, en el último archivo dice verbos que llevan complemento de verbo. Ahí tenéis una ficha con un pequeño listado que no hay que aprenderse de memoria. Yo lo que haría sería verlo, leerlo, repasarlo, tenerlo a un lado como consulta cuando esté trabajando con el análisis, donde tenéis algunos de los eh, verbos más comunes que llevan ese complemento de régimen. Nos dice además, que es una información importante, que el complemento de régimen, normalmente las preposiciones, las más comunes son a, con, de y en. Es muy raro verlos con otros, ¿vale? Sobre todo a, con, de y en. Y fijaos el listado, ¿eh? Abstenerse de, abusar de, acordarse de, adaptarse a, alegrarse de, avergonzarse de, atenerse a, beneficiarse de, terminando en optar por, quejarse de, tratar de, soñar con, ¿vale? Hay una característica entre bastantes, no entre todos, pero entre bastantes de los verbos que aparecen en este listado, tienen una característica que a la hora de identificar un sintagma preposicional como complemento del régimen nos puede ayudar. Y es que muchos de ellos, como veis, se llaman o pertenecen a la categoría que llamamos pronominales. Es decir, que a la hora de conjugarse necesitan llevar, necesitan hacerlo con un pronombre átono, pronombre personal átono. Es decir, me, te, se. Por ejemplo, adaptarse a, pues yo me adapto, tú te adaptas, él se adapta. Y sin ese recurso pronominal, sin ese pronombre, no es posible conjugar ese verbo con ese significado. ¿Vale? Pues bien, como veis, bastantes de estos verbos que llevan un complemento de régimen tienen esa característica de ser pronombre. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis este listado que, insisto, nos sirve os sirve para consulta, que no es necesario aprendérselo de memoria. Pero cuanto más lo consultéis, más veces le echéis un vistazo, pues lógicamente más verbos se os van a quedar. Y si yo me quiero aprender de memoria, adelante. Tampoco voy a decir yo que no. Vale, vamos a volver a la fotocopia, a la ficha. Y por tanto, pues eso sería el complemento de régimen. No vamos a decir mucho más. eh, como estaba diciendo, están tan relacionados, es decir, están tan conectados, no pueden pasar uno sin el otro, el verbo con la preposición, que, como decía, si quitara la preposición, si quitara el sintagma preposicional, pues no, la frase se quedaría sin un sentido completo, no faltaría. Vamos a ver analizar ese que dice, confío en tu talento. Bueno, igual, el sujeto es sujeto omitido, que es yo, no se necesita un sujeto, pero nada hay en la frase que pueda funcionar de esta manera. Es un predicado, nuevamente un predicado verbal, donde confío es el núcleo, y me queda en tu talento. No puede ser complemento directo, no puede ser complemento indirecto, es decir, ya descarto todo eso, ¿no? Ese orden, esos pasos que hemos dicho, que yo sugiero que sigáis con los predicados verbales. Por lo tanto, ¿qué puede ser en tu talento? Puede ser un complemento circunstancial, pero ¿de qué? No sé. Tengo el verbo confiar. Ok. Pudiera ser, va justo detrás del verbo, es una de las preposiciones que suelen ser comunes con los complementos de régimen. Pues no sé, de repente el verbo es confiar en. Hombre, yo siempre que pienso que hablo de confiar, confío en algo, en alguien. Bueno, voy a quitarlo a ver cómo quedaría la frase. Confío, pero ¿en qué? O me falta información. Por lo tanto, yo puedo decir que esto se trata de un complemento de régimen. Un sintagma preposicional, unido íntimamente a confiar, que está por las preposiciones en, y que permite que el verbo tenga sentido común, porque sin él no tenemos ese sentido. Y un predicado verbal intransitivo en este caso.
¿vale? Pues estos serían los complementos de régimen, ¿vale? Insisto que tienen relacionados, o sea, están relacionados estrechamente con el núcleo del predicado, con un verbo. Fijaos, esto aunque no sea una prueba del 100%, digamos, o una prueba seguro del 100%, yo diría que es al 90 y algo por ciento, el complemento de régimen siempre va a venir justo detrás del núcleo del predicado. Es decir, vamos a tener el núcleo del predicado del verbo y a continuación un síntoma preposicional que funcionará como complemento de régimen. En el caso de esa puede ser otra indicación, otra confirmación de que ese síntoma preposicional que tenemos delante es un complemento de, ¿vale? Y vamos a terminar no solo la explicación de hoy, sino también ya todo este estudio que hemos hecho desde en la unidad anterior en esta, de los complementos del verbo o del predicado con el llamado complemento gen. Bueno, antes de meternos en el complemento agente hay que hacer una aclaración. El complemento agente solo aparece, como veis ahí en lo de la prueba, las llamadas oraciones pasivas. Nosotros no vamos a estudiar oraciones pasivas, no vamos a hacer transformaciones de una oración activa a pasiva, pero sí tenemos que identificarlas pues si nos aparece un complemento agente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas oraciones pasivas? Las oraciones pasivas son aquellas en las que primero el sujeto no es quien lleva a cabo la acción, sino que de alguna manera se ve afectado, recibe un poco, ¿no? Pues eso, ¿no? Las consecuencias de la acción, no se ve afectado por el resultado de la acción. Y el núcleo del predicado verbal siempre va a ser una forma del verbo ser más un participio de un verbo que indique una acción. Son esto de edo, ado, i. Vamos a ver un ejemplo. Juan fue llevado a comisaría. Insisto, para identificar que se trata de una oración, de una oración pasiva, primero, el sujeto tiene que ser quien reciba, realice la acción. Juan, lo que pasa es que, bueno, por sí solo, yo no sabría si Juan es el agente o el paciente, es decir, quien recibe esas consecuencias, que se ve afectado por las consecuencias de la. Pero si me voy a la parte del predicado y me fijo en el núcleo, fue llevado, pues sí que cumple las condiciones de oración voz pasiva. Una forma del verbo ser, fue, y un participio de pasado de un verbo. El verbo llevar, lleva. Por lo tanto, es una oración pasiva. Pues bien, cuando nos encontramos con este tipo de oraciones, es cuando podemos encontrar un complemento así. Vamos a completar esta frase con por el policía. Vamos a ver entonces ahora, una vez que hemos expresado una vez que hemos comentado, hemos aclarado esa base, digamos, ese tipo de frase necesario para que haya un complemento agente, ¿cómo reconozco qué características tiene dicho complemento? Primero, siempre, y esta vez siempre es siempre, va a ser un sintagma preposicional encabezado por la preposición por. No hay otra posibilidad. Es por más un sintagma nominal. ¿Vale? Indica en la oración pasiva quien lleva a cabo la acción. Es decir, quién es el agente, por eso se llama complemento agente, en esa acción que la oración pasiva me está especificando. Y se sitúa siempre, se suele situar normalmente, en este caso ya no siempre, pero lo más habitual, al final de la oración pasiva. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Es decir, con que sepamos que se trata de un sintagma preposicional que empieza por, que va en oración pasiva, y que se suele situar, que viene expresado al final de la oración, se suele colocar al final de la oración, con eso es suficiente para reconocer. ¿Vale? Vamos a volver al ejemplo que estábamos diciendo. Ahora ya eh, analizándolo, completa, ya lo he hecho. Ah, pues ahora, buen momento, vamos a salir porque vamos a borrar. Entonces, hemos dicho
eh, Juan fue llevado a la comisaría por el policía. Vale. Sujeto predicado. Aquí en este caso el sujeto es Juan. Ahora mismo no hay indicación de nada más, solo de que Juan es el sujeto expreso. Fue llevado a la comisaría por el policía. Como el núcleo fue llevado, no es ni ser, ni estar, ni parecer, o al menos no es ser solo, es un predicado verbal. Fijaos, aunque está el verbo ser, fue, pero va seguido de un participio ido de un verbo, en este caso del verbo llevar. Cuando eso sea así, no se trata de un predicado nominal, porque no va a ser solo, sino que va a ser seguido de otra forma verbal. Esa forma verbal, por las características, por cómo está compuesta, correspondería, como digo, a un verbo, a un núcleo verbal, un núcleo del predicado de una oración pasiva. Por lo tanto, yo especifico predicado verbal, pero será una oración pasiva. No hace falta decir oración pasiva, pero lo importante es al menos identificar. Pues bien, cuando yo llega este momento, tenga este caso de que tengo un predicado verbal, cuyo núcleo es un verbo pasivo, ser con otro verbo el participio, inmediatamente llevo mi mirada al final de la oración. Y si al final de la oración me encuentro con un síntoma preposicional que empiece por, será el complemento agente. Efectivamente, que uno por el policía. No tengo que dar, o sea, no tengo que hacer ninguna prueba más, ni meterme en nada más. Complemento agente. Núcleo del predicado, forma pasiva del verbo. Me voy al final de la oración. Hay por más un sustantivo, complemento agente. Y por último, a la comisaría, pues sería un complemento circunstancial del lugar. Y por supuesto, un predicado verbal intransitivo, que ya podemos decir que las oraciones pasivas siempre van a ser, las vamos a marcar como predicados verbales intransitivos. ¿Vale? Yo diría que este complemento, el complemento agente, una vez que yo identifico la frase como voz pasiva, es muy sencillo, muy fácil de reconocer y de ver. Aquí tenéis más ejemplos. Los delincuentes fueron detenidos por la policía. El edificio fue diseñado por aquel gabinete. Complemento agente, ¿veis? Voz pasiva, determinado por el núcleo del verbo, por el núcleo del predicado. Complemento agente al final de la oración. ¿Vale? Bueno, pues igual que la semana pasada, mucha información de una vez, así que vamos a pasar a lo que realmente nos ayuda, que es el análisis, la práctica. Teniendo en cuenta que ya en este caso, en las oraciones que vamos a hacer ahora, pues puede haber ya cualquiera de los complementos que ya hemos estudiado, es decir, puede haber un complemento directo, un indirecto, puede haber un complemento predicativo, complemento de régimen, un complemento circunstancial, ¿vale? Un complemento agente. Cualquiera de esos complementos que hemos visto pueden aparecer ya. Bueno, un atributo que me quedaba ahí. Cualquiera de esos complementos que ya hemos visto puede aparecer. Así que hacemos como la semana anterior, como el bloque anterior, se coloca una frase, se analiza y luego me decís, más o menos ya la tengáis, corregimos y también me comentáis por si hay cualquier duda o cualquier error, cualquier problema que más o menos no entendéis el por qué. Aquí va. Bueno, pues vamos a empezar con la primera que dice, a ver, este, vale, dice, el gobierno designó a Juan gerente. El gobierno, gerente. El gobierno designó a Juan gerente. Bueno, pues vamos a ver qué tal.
Digo, Noelia ya lo tiene. Esperamos a en cuanto Jazmín también lo tenga y lo corregimos y comparamos. Es importante, como digo, la corrección, que comprobéis más o menos lo que aparece ahí, es vuestro análisis. Y si tenéis alguna duda, esto por qué es este complemento, aquí por qué has puesto tal cosa, pues ¿vale? Preguntadla, porque es la manera, digamos, para poder ir corrigiendo esos errores. Bien, gracias. Venga, pues vamos a ver. Bueno, siguiendo esa propuesta de análisis, sujeto, en este caso sería el gobierno, es un sujeto expreso, cuyo núcleo es gobierno. Y como veis, con eso que os estoy mostrando del análisis del sujeto expreso es suficiente. El él como determinante no haría falta indicar nada, no haría falta especificar que es determinante, se podría quedar así. Que yo prefiero ponerle determinante, insisto, como decía la semana pasada, porque me ayuda, porque me guía en el análisis de los complementos, insisto, me ayuda en ello, lo ponemos. Pero si lo dejamos tal cual está ahí, tal cual lo estoy mostrando, y solo marcamos núcleo, el gobierno, suficiente. Designó a Juan gerente. Designo es el núcleo, por lo tanto es un predicado verbal. Yo tendría ahora a Juan y gerente, ¿no? Porque los dos se conectan con el verbo, con el núcleo del predicado. Pues bien, a Juan, viendo qué tipo de sintagma es, haciendo las pruebas, siguiendo ese orden de primero comprobar si hay directo y luego si hay indirecto, sería un complemento directo. Lo designó gerente, ¿vale? Cumple todas las características y encima hacemos la prueba. Y por último me queda gerente, que como estáis viendo por la lectura, ya incluso en la lectura de en voz alta de la frase, parece que más o menos están conectados, gerente habla de a Juan. Le indica en ese caso una característica, la situación en la que Juan se encuentra. Juan es el complemento directo. Gerente es un sintagma nominal, están conectados en género y número. Bueno, en este caso en género, porque gerente es igual para masculino y femenino. Pero el número es singular. Juan es un nombre propio singular, gerente es singular. Es decir, tiene todas las papeletas de ser un complemento predicativo. Y por lo tanto, un predicado verbal, antes no lo he dicho, transitivo. ¿Vale? ¿Veis? Así es como jugamos. En el caso del complemento predicativo, de quién habla, a quién se está refiriendo, de quién me está diciendo algo. Incluso si habéis visto cuando hemos dicho el gobierno designó Juan gerente, en la propia entonación, la propia pronunciación, ya esa conexión entre a Juan y gerente parece que también está marcada. ¿Vale? Ok. Vamos a por otra. Venga. Contó con sus amigos para el viaje a Italia. Contó con sus amigos para el viaje a Italia. Pues vamos.
Bueno, no sé si Jazmín ya lo tiene, pero vamos a tener que corregirlo para que no, hoy sí que tenemos cierto contenido de inglés y entonces hay que un poco ajustar a ese tiempo un poco más que la semana pasada, el tiempo que dedicamos a inglés, a lengua, ¿no? Creo que ya me dices que sí. Perfecto. Pues venga, vamos a ver. Bueno, aquí en este caso empezamos sujeto, sería sujeto omitido, porque en lo que aparece ahí no hay nada, en en lo que está escrito no hay nada que aparezca, que pueda funcionar como sujeto, ¿no? Por lo tanto, todo lo que he marcado sería el predicado y el sujeto omitido sería él o ella. Vamos a poner, en este caso, él. Esto sería un predicado, es un predicado verbal, porque contó, es el núcleo, con lo cual luego tendremos que decir algo más. Y luego tenemos contó y con sus amigos y para el viaje a Italia. Los dos se refieren, obviamente van por separado, insisto, porque se refieren al núcleo del predicado. Contó con sus amigos. Bueno, es un síntoma preposicional, va justo detrás del núcleo del predicado, no puede ser directo ni indirecto. Eh, Tiene más pinta de ser precisamente, o pudiera ser, insisto, pues, justo que va detrás del núcleo del predicado. Y además el núcleo del predicado es el verbo contar, en el sentido de confiar en alguien o en el sentido eh, traer consigo, de manera que pudiera ser un complemento de régimen, ¿vale? Porque alguien diría, bueno, podría ser un complemento de compañía. Ok, pero es que ya digo, va justo detrás del núcleo del verbo, ¿vale? El verbo es además contar, que puede ser que es uno de estos verbos que pueden llevar complemento de régimen. Si yo elimino con sus amigos y me quedo contó para el viaje a Italia, pues es que no tiene sentido ahí, no tiene mucho sentido, no significa nada. Necesito el con sus amigos porque es contó con ellos, es decir, ellos se fueron, se vinieron con él o se fueron con él a Italia. Por lo tanto, es un complemento de régimen, ¿no? Regido por ese verbo contar, sería contar con, en el sentido de eh, tener en cuenta a alguien o algo para una acción concreta. Y para el viaje a Italia, pues sería un complemento circunstancial de finalidad, porque es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo con el cual cuenta con sus amigos? Ir a Italia, el viaje a Italia. ¿Veis que todo va junto para el viaje a Italia? Si alguien había pensado que a Italia va por separado, pues no, porque a Italia realmente no depende o no habla de contar, es contó a Italia, no, es el viaje a Italia. Por eso va todo junto, ¿vale? Lo que se refiere a un mismo sintagma dentro de ese sintagma. En este caso, el predicado verbal intransitivo, ¿vale? Predicado verbal intransitivo. Vale, vamos a hacer dos más, las pongo ya directamente y cuando las corrijamos, corregimos ¿vale? Siempre, como ya sabéis, podéis recuperar todos estos análisis y esos ejercicios en la grabación que se cuelga en el aula. Vale, pues quito esto de por aquí. Y las dos oraciones serían, llegó exhausto del trabajo y la operación ha sido realizada por un equipo, bueno, no me cabe, lo pongo aquí arriba, de cirujanos. La operación ha sido realizada por un equipo de cirujanos. Pues vamos allá. A ver qué sale.
Perfecto, pues ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal ha quedado estas dos últimas frases de hoy. Bueno, llegó exhausto del trabajo. Sujeto igual, sujeto omitido, ¿no? En ese caso va a ser él. Y solo puede ser él, no puede ser ella. Llegó exhausto del trabajo, por lo tanto, predicado. Es un predicado, como el núcleo llegó, un predicado verbal. Y me quedaría exhausto y del trabajo. Ambos hablando, conectando con llegó. Claro, exhausto es un sintagma adjetival. Aquí sí, entonces no es ni complemento directo ni complemento indirecto. Exhausto habla, se relaciona, me dice algo de, sí, están conectados de cierta forma de llegar, pero me está aclarando algo del sujeto. Él llegó exhausto. Es decir, me dice cómo ese sujeto, en este caso sujeto omitido, que hemos dicho que es él y que no puede ser de otra manera, me aclara la situación. Si yo me pongo a analizar con quién se conecta realmente, con quién tiene ese vínculo fuerte, el sintagma adjetival exhausto es con él. Me está aclarando, me está indicando además una situación o el estado en el que se encuentra él. Si además yo compruebo que hay una concordancia en género y número, masculino singular, exhausto, masculino singular, solo puede ser un complemento predicativo. ¿Vale? Porque cumple todas las características. Sintagma adjetival, está conectado con el sujeto, me indica en este caso, una situación, un estado en el que se encuentra ese sujeto y concuerda en género. ¿Vale? Todo este procedimiento que comentamos un poco más con cierto detalle en la corrección, por exactamente cuando vosotros lo hacéis, se hace de una manera mucho más rápida, ¿no? Un proceso mental mucho más rápido. Y del trabajo, pues un complemento circunstancial de lugar, de donde llego exhausto del trabajo. Predicado verbal, por cierto, intransitivo, que no se nos olvide eso de poner ese apellido a los predicados. Y para la última de hoy, la operación ha sido realizada por un equipo. Bueno, pues aquí sí tenemos un sujeto expreso, la operación, que lo marcamos como sujeto expreso, y ha sido realizada por un equipo, pues eso sería el predicado. Como además el núcleo del verbo ha sido realizada. Es decir, aquí tenemos, y tenéis que prestar atención a eso, no solo una forma del verbo ser, sino que va a seguir esa forma del verbo ser con un participio de un verbo, el verbo realizar, que es llevar a cabo, realizar. ¿Vale? Cuando es esa la circunstancia, una forma del verbo ser, en el tiempo que sea, e inmediatamente después un participio de un verbo que indica una acción, por lo tanto es un predicado verbal, pero estamos hablando de una forma verbal, de un núcleo del predicado pasivo, en el que en ese caso la operación no es quien lleva a cabo la acción, sino quien recibe esas consecuencias. Es decir, hay otros que llevan a cabo, que realizan esa operación. Esa acción se ve afectada por la acción de otro. Predicado verbal. El predicado verbal, recordad que siempre es intransitivo y claro, cuando yo identifico ese núcleo del verbo como un verbo pasivo, una forma pasiva del verbo, he dicho inmediatamente, o sugiero, inmediatamente ir al final. ¿Cómo acaba la oración? ¿Qué hay al final? Por un equipo de cirujanos. Complemento agente, sintagma preposicional con por al final de la oración pasiva, no puede ser otra opción que el complemento gen. ¿Vale? Y aquí, por un equipo de cirujanos, iría todo junto, porque de cirujanos, lógicamente, habla, especifica, se refiere a X. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Mm? Bueno, esto, como ya decía, con los otros complementos es practicar, practicar, practicar. Antes de empezar con inglés, vuelvo al aula virtual, concretamente a esta sección. Recordad que estamos en la sección de lengua, ¿vale? De la unidad 6. Pues bien, para practicar más, para que tengan más práctica, bueno, como dice aquí la C, hay unos archivos, igual que ocurría en el tema 5, hay los archivos PDF, uno con un listado de oraciones, con cualquier complemento del verbo ya, por lo que hemos visto hoy los anteriores,
y otro archivo donde viene el análisis, las soluciones, las respuestas correctas de de esas oraciones, el análisis correcto de esas oraciones. Son concretamente los que tenéis que marcados como oraciones simples, tema 6, oraciones simples, tema 6, solucionar. En un inciso tenéis el listado de oraciones y en el otro el análisis correcto de esas oraciones. También, como dice ahí, se os ofrece un enlace, ¿no? Por si queréis aún más práctica todavía. Hay, como dice, una gran variedad de ejercicios que os ayudarán, si bien no son análisis, alguno de ellos no tiene por qué ser un análisis sintáctico directo, pero sí os ayudarán esos ejercicios a comprender mejor los complementos y a identificarlos mejor. Y luego, pues, como un apoyo al repaso, ¿no? de la teoría, el estudio de la teoría, una presentación, ¿no? Como dice, un tutorial que, digamos, quien la redactora y quien montó realmente todo esto de los complementos, la especialista en lengua, una compañera nuestra que estuvo aquí, se llama Noemí, que ya fue hace, ya no está con nosotros desde hace tiempo, pero fue que, digo, que montó pues todo lo que tiene que ver con lengua y en este caso con los complementos. Pues bien, hizo esta presentación en una aplicación que se llama Genially, que pues también os puede ayudar a comprender mejor esos complementos de régimen, complemento predicativo, el complemento agente, ¿no? Puede significar una ayuda, siempre y cuando lo necesitemos. ¿Vale? Y por último, también tenéis prácticas, si vuelvo al índice del tema 6, si voy a la sección de ejercicios voluntarios, que es la segunda, la del banner rosa, y pincho en la segunda entrada, la que dice tarea voluntaria de lengua, que se pueden entregar, como veis, hasta el 9 de marzo. Ahí tenéis la actividad voluntaria, es precisamente son 7 oraciones con cualquier tipo de complemento de los que hemos visto, para que la analicéis como hemos estado haciendo estos días, y si queréis entregarla, la agreguéis como entrega y por lo tanto cuente luego también para el valor. En este caso, las soluciones correctas habrá que esperar hasta el día 10 de marzo, ¿no? Pero bueno, podéis también hacerlo como práctica. Y si antes de esa fecha tenéis alguna duda para saber en alguna de las oraciones, pues cómo quedaría, porque ya digo, no lo tenéis muy claro, pues simplemente me escribís, me lo comentáis y se hace sin ningún tipo de problema. Vemos esa solución sin ningún tipo de problema. Vale, bueno, pues